independientemente cuando vean este video. Hablaré acerca de taquicardia ventricular. Esta charla es específicamente de cómo llegar al diagnóstico presuntivo de la misma y veremos los puntos más importantes a continuación. Entonces, como podemos ver aquí, bueno, voy a quitarles esta imagen compuesta y podemos ver esta imagen que tomé el día de hoy con la cámara de mi celular y me pareció un efecto bastante curioso que nunca había visto en mi vida, puesto que el sol estaba asentándose en esta porción de la ciudad, mientras que podemos ver este efecto justamente al lado opuesto. No sé exactamente qué pudo haber producido esto, pero no sé si pudo haber sido este edificio, no sé. Si ustedes saben cuál es el efecto meteorológico, me comentan. Bueno, entonces vamos a ver aquí, en resumen, vamos a usar este resumen del libro de la Asociación Europea de Cardiología, que nos va a indicar, a resumidas cuentas, por qué estamos hablando de taquicardia ventricular y por qué es importante detectarla. Entonces, en general, tenemos que detectarla porque es una causa muy importante, de las principales causas de muerte súbita en mundo desarrollado, y usualmente, bueno, hay cardiopatía previa en el contexto de esta arritmia, pero no necesariamente. El diagnóstico de taquicardia ventricular es un desafío que veremos en las próximas diapositivas por qué razón lo es. Y bueno, su mecanismo más frecuente es el de reentrada, principalmente debido a que la gran mayoría de los pacientes que la presentan tiene algún contexto de cardiopatía, y la cardiopatía isquémica es de sus principales exponentes. Entonces, también sabemos que el cardiodesfibrilador llegó para quedarse, pero esta charla va a ser especialmente para que tengamos este primer paso, que es el diagnóstico presuntivo. Entonces, debemos antes recordar algunas premisas que me parece que son importantes mientras preparaba esta charla. Una es que entre más raro lo que veamos en este electro, más probabilidad de que sea de origen ventricular. Otra es el dicho del inglés que bueno, el demonio está en los detalles. O lo que quiere decir esto es que al final de cuentas los detalles son sumamente importantes. Para encontrar la causa oculta de algo hay que ver los detalles. Y toda regla tiene su excepción, y esta no es la excepción. No hay excepción sin regla. Entonces ya veremos que todo lo que vamos a hablar tiene su excepción. Por eso es que hay una especialidad aparte, subespecialidad de la cardiología llamada electrofisiología, en donde ahí se verán todas las excepciones, pero aquí lo que veremos es la norma. Nos basaremos en las probabilidades. Así que antes de toda aseveración que haga durante esta charla, le hace sugestivo de. Nada es 100% definitivo, sino que aquí estamos hablando de alta sugestión, basado en probabilidad y sumatoria de probabilidades. Entonces, taquicardia ventricular, ¿de dónde viene el latido? Bueno, claramente viene de aquí abajo, de los ventrículos infra y ciano. Si queremos ser más específicos, aquí tenemos el sistema de conducción, va a ser infragiciano el que nos va a interesar. En cualquier territorio de estos puede ser paraceptala, como puede ser fibras de Purkinje, al final de cuentas infragiciano, porque si vemos en este electrocardiograma, cada uno de estos fenómenos nos está diciendo dónde está sucediendo en el tiempo. Entonces, esto viene desde el nodo sinusal. Aquí vemos ciertos retrasos que se van a dar aquí en el nodo AB, aquí en el GIS, y después de eso estamos usualmente hablando de taquicardia ventricular o de origen ventricular. Entonces, ¿cómo me parece que sería una buena idea recordar esto? Bueno, pues recuerdo a alguien que alguna vez me había enseñado cómo recordar los bloqueos de rama de las de His, y me parece que podríamos hacer una
analogía similar. En general sabemos que nuestro sistema de conducción fue hecho por algo, fue hecho para que por ahí pase la electricidad del corazón por un sistema especializado donde la velocidad es alta, donde la distancia entre A y B está hecha o siempre es la misma carretera, por así decirlo. Entonces, este sería el sistema de conducción normal, y esto que estamos viendo aquí podría ser un miocardio enfermo que ha sido sometido a isquemia, que tiene cicatrices y que tiene secciones con miocardio normal y secciones con miocardio ya cicatrizado o fibrosado, por ejemplo. Entonces, con esta analogía podemos ver por qué razón el ritmo sinusal, bueno, el estímulo que se genere desde el nodo sinusal y que se propague a través de nuestro sistema de conducción normal se va a ver así, mientras que lo que vemos muchas veces en los tatuajes son cosas memorables. ¿Por qué razón? Porque usualmente da pereza tal vez anotar lo que es sano y lo que sería normal, sino que hay que llamar la atención muchas veces con tatuajes que pueden parecer más taquicardia ventricular o fibrilación ventricular o cualquiera de sus variantes. Entonces, en cuanto a memorabilidad, ¿por qué les pongo esto aquí? Porque ¿cuál de estos viajes va a ser más memorable? El viaje de punto A a punto B aquí, si a usted le dicen que usted está aquí en punto A y tiene que llegar a punto B, ¿le costaría llegar o no le costaría llegar? Y si le preguntan 3 meses después qué sucedió en el medio de este camino, ¿se recordará? Y la otra situación hipotética es que usted esté aquí en el punto A y le están pidiendo que llegue a este punto B. Entonces, suponiendo que usted está en estos dos lugares que son nuevos para usted, ¿cuál de los dos le va a tomar más tiempo llegar a su destino? ¿Y cuál le va a tomar más esfuerzo? Así que podríamos concluir que este va a tomar más esfuerzo, va a tomar que usted vea el GPS, o si no tiene el GPS tenga que pensarlo muy bien, pueden suceder más cosas de camino. Eso es lo que sucede cuando tenemos latidos que se originan desde el ventrículo, que no deberían de estarse originando desde ahí. En general va a tomar más tiempo las cosas en suceder, por eso vamos a ver QRS anchos y usualmente las cosas son más memorables, vamos a ver cosas más extrañas en el electro. Entonces aquí tenemos las definiciones del año 2017, las últimas guías de la AJA, que son prácticamente lo más reciente que tenemos en cuanto a arritmia ventricular y prevención de muerte súbita cardíaca, porque las previas a estas, las de la Asociación Europea, son del año 2015, celebradas en Barcelona, y entonces pronto vendrán nuevas probablemente, pero entonces lo que quiero que vean aquí es cuáles son los criterios para taquicardia ventricular. Como podemos ver, tenemos el criterio de taquicardia ventricular que puede ser sostenida o no sostenida. Cuando no es sostenida, apenas ocupamos 3 o más latidos ventriculares prematuros, o sea, originados del ventrículo, con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, o sea, una longitud de ciclo menor a 600 milisegundos entre cada uno de esos picos de deflexión que queramos medir entre aquí y aquí, por ejemplo. Mientras que la sostenida, taquicardia ventricular sostenida, no ocupamos todo el día para decir que es sostenida. 30 segundos, mayor a 30 segundos es sostenido. Luego tenemos la monomórfica, o sea, solo un tipo, o sea, todos estos complejos son muy similares entre sí. Tenemos la polimórfica, o sea, hay muchos tipos distintos, que esta polimórfica no son todas las polimórficas. Esta polimórfica que tenemos aquí es un subtipo especial que veremos a continuación, que se llama puntas torcidas. Y aquí hay otro ejemplo que es la bidireccional, que se asocia muchas veces a drogas, bueno, a digitalis, al medicamento digital, digoxina, o a esta taquicardia
polimorfa catecolaminérgica que tiene que ver, por ejemplo, con el ejercicio. Entonces, aquí tenemos puntas torcidas, que es un subtipo de la taquicardia ventricular polimórfica. Usualmente se asocia con prolongación del QT, y después de que hay un QT muy prolongado puede generarse un fenómeno de R sobre T y generarse esto, que esto claramente no es compatible con la vida. Siempre que vemos esto deberíamos de darle magnesio al paciente intravenoso inmediatamente mientras pensamos en los diferenciales, o sea, pensar en todos los posibles medicamentos que prolonguen QT y demás. Y flúter ventricular tenemos que es una taquicardia que va a ser regular de más o menos 300 latidos por minuto, y fibrilación ventricular va a ser esto que ya es más irregular que lo que hemos visto en la monomórfica, por ejemplo, y esto ya inicia así con deflexiones que son, por así decirlo, gruesas, y luego se van haciendo más finitas hasta que se convierte en una actividad, no actividad eléctrica sin pulso exactamente, sino una línea isoeléctrica. Cada vez se va haciendo más delgadito, o sea, es de peor pronóstico una fibrilación ventricular que sea con líneas y deflexiones muy altas a una que ya esas deflexiones degeneraron y se hicieron cada vez más pequeñitas, casi sinusoidales o casi línea recta. Perdonen ahí. Y aquí tenemos la tormenta eléctrica, que esa tormenta se describe como mayor o igual a 3 episodios de taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular, o que revirtieron espontáneamente o que requirieron shocks en las últimas 24 horas. Y la incesante es la que dura horas sin cesar. Entonces, ¿por qué debo saber de esto? Bueno, ya dijimos inicialmente qué es lo que sucede con el paciente que tiene estos ritmos, y como vemos no queremos enfrentarnos a tormenta. Entonces por eso es que mejor le ponemos un poquito más de ojo a esto, porque hasta los ortopedistas también deberían de saber de este electrocardiograma, porque claramente esto pone en riesgo la vida de cualquier paciente que tengan enfrente. Aunque tengan un fémur quebrado, es importante que puedan tratar de determinar esto. Entonces, eso culmina en muerte súbita cardíaca. Bueno, muerte súbita aquí, o sudden cardiac arrest. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En una es que el paciente aquí sobrevivió en sudden cardiac arrest, mientras que en este otro paciente falleció. Esto es lo que conocemos clásicamente. Bueno, clásicamente el término muerte súbita lo usamos como un término sombrilla para estos dos, porque ya hemos puesto muchas veces en expedientes clínicos que el paciente tuvo un antecedente de muerte súbita y que resucitó como Jesús prácticamente. Bueno, entonces hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Hay que hacer la acotación, porque si está vivo con nosotros hablando, en realidad lo que padeció fue de esto, sudden cardiac arrest. ¿Cuándo decimos que es causado esto por el corazón? Cuando la etiología cardíaca o se encuentra, se objetiva, o por descarte podemos decir que no fue por trauma, ahogamiento, falla respiratoria, electrocutación, sobredosis de medicamentos o alguna otra causa. Y tiene que suceder en 24 horas. O sea, no es un paciente que venía siendo ya cardiópata avanzado y que venía mal y mal y mal. Ese paciente no sería muerte súbita. Es algo que hay un evento abrupto o que deteriora rápidamente y en 24 horas produce el evento. Así que si el paciente casi se muere o está por hacer esto de la morición, deberíamos de tratar de prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir? Bueno, hay medicamentos que los medicamentos no han mostrado suficiente eficacia. Cuando hay indicación hay que poner el cardiodesfibrilador. Y tenemos prevención primaria, que prevención primaria es aquel paciente que no ha hecho
a un taquicardia ventricular sostenida, ¿verdad? O síncope por la arritmia ventricular. Eso sería prevención primaria. Mientras que la secundaria es el paciente que ya lo hizo, que por dicha, que gracias a Dios está con nosotros todavía. Y bueno, aquí tenemos la definición de el contexto del paciente. Si era un paciente que tenía enfermedad estructural, entiéndase cardiomiopatía por cualquier causa, o que no tenía enfermedad estructural cardíaca, probablemente tiene algún tipo de canalopatía, o sea, un corazón estructuralmente normal, pero iones están alterados, y acuérdese del potencial de acción y su importancia con el intervalo QT y demás, que puede terminar en arritmias letales. Entonces aquí tenemos que, bueno, el doctor está volviendo a desempolvar este librito o cualquier otro de los tantos que hay, y entonces vamos a ver cómo diagnosticamos TB cuando nos cuenta el interno que el QRS está mayor a 120 milisegundos con una frecuencia cardíaca mayor a 100. Entonces le decimos tápeme los ojos o no me diga más información, y con eso te puedo decir que probablemente el paciente tiene TB en un 80% de los casos, y si es cardiópata el valor predictivo positivo es de casi 95%. Así que le preguntan en examen aquí a el cirujano, pregunta de todo o nada, taquicardia de complejos anchos es valor 100 puntos. El cirujano se ríe y dice: esto es un queque, porque ya con solo decir taquicardia ventricular tengo 70% de probabilidad de pegarla sin saber nada de la historia clínica. Y efectivamente, entonces el cirujano pregunta muy atinadamente por la historia clínica del paciente, cosa que usualmente tal vez no es lo primero, usualmente es ver las imágenes, pero en este caso, como la imagen es electrocardiograma, entonces dígame la historia. ¿Y cuál es la historia? Bueno, que si el paciente tenía cardiopatía o no, podemos agregarle casi que un 15 a un 20% mayor más de probabilidad de que sea taquicardia ventricular. Entonces, el problema es que no haya sido cardiópata, porque ahí sí hay que pensarlo más. Bueno, en fin, entonces taquicardia supraventricular, algunos indicios de la historia que nos pueden ayudar y hacernos pensar en taquicardia supraventricular es que haya sido finalizada con Valsalva o adenosina, o que haya tenido episodios previos similares el paciente. Mientras que un mito es que si el paciente está en el servicio de emergencias, llegó solo tal vez, o estaba por ahí cerca, llegó solo, está respondiendo y está consciente, eso no significa que el paciente tenga taquicardia supraventricular. El paciente igual puede tener taquicardia ventricular. Así que estar consciente, respondiendo y estable hemodinámicamente no es sinónimo de taquisupra. Puede ser cualquiera de las dos, aunque es algo extraño para una taquicardia ventricular. Si el paciente tenía una buena reserva cardíaca, puede estar estable y consciente. Entonces aquí le hacemos otra pregunta al cirujano y le decimos: bueno, esta paciente tiene 20 años, no tiene antecedentes heredofamiliares ni personales patológicos, ha hecho ejercicio recreativo toda su vida y consulta al servicio de emergencias posterior a un síncope, que el síncope en realidad era en reposo. El interno refiere que tiene taquicardia de complejos anchos. Entonces le volvemos a preguntar al cirujano que estaba de guardia en esta pandemia COVID con menos personal. Y entonces, bueno, otra vez a pensar dónde estaba ese librito para irlo a buscar. Y entonces aquí vemos la referencia Up to Date, que es sumamente buena, en donde buscamos saber cuáles son esas taquicardias de QRS ancho, puesto que es una paciente que por historia no puedo irme de buenas a primeras a decir que es taquicardia ventricular. Y entonces, bueno, es ancho. Entonces, bueno, excelente. Ya cancelamos una, pero aún sigo anonadado. Entonces, veamos si esa taquicardia ancha es regular o irregular. Bueno, pues la
taquicardia de origen ventricular puede ser tanto regular como irregular, pero en general la regular va a ser la monomórfica, mientras que irregular va a ser más en la línea de polimórfica o fibrilación ventricular. Pero veamos que hay otros diagnósticos diferenciales, o sea que cuando agregamos que podemos tener taquicardias de complejo ancho que no sean de origen ventricular. Así que hay que tener en cuenta que cualquier taquicardia supraventricular con conducción aberrante o marcapaseo, cuando tal vez ese paciente tiene marcapaseo univentricular o no tiene resincronización cardíaca, que usualmente hace esos complejos QRS cortos o delgados, no anchos, ¿verdad? Ahí podemos ver también el QRS ancho, o en síndromes de preexcitación en el contexto de cualquier arritmia adicional nos puede generar un QRS ancho, o ciertos antiarrítmicos, principalmente los clase 1 y los clase 3, y alteraciones electrolíticas o el AVRT, o sea, la taquicardia atrioventricular reentrante, y que sea antidrómica con conducción AV anterógrada. Esa es otra opción de las regulares. Y las irregulares, aquí hay otro montón de opciones, que ahí agregamos fibrilación atrial, flúter y taquicardia atrial focal, entre otras. Entonces, la pregunta al final de cuentas, lo que queremos nosotros saber en esta sala, ¿qué es? Lo que deseamos saber es si hay TV o no hay TV. Entonces, la TV se ve muy bonita, pero idealmente lo que queremos en esta charla es que no haya TV, porque si no hay TV tenemos más paz, tenemos más tranquilidad para conversar entre nosotros, pero si hay TV, las cosas se convierten en un alboroto, porque vamos a estar distraídos y las relaciones y la comunicación no va a funcionar porque se pone en riesgo la vida. Así que muchas veces no podemos diferenciar si hay o no hay TV. Muchas veces no podemos saber cuál es, o que estamos ante el menos malo o estamos ante el más malo. Entonces por eso hay que prepararse para lo peor esperando lo mejor, y cuando estamos ante la duda siempre debemos tratar al paciente como si fuera lo peor, como si fuera TB. Porque si tratamos al paciente, por ejemplo, pensando que es una taquicardia supraventricular y al final era una taquicardia ventricular, podemos más bien matarlo si le damos verapamil. Así que tenemos que tratarlo como si fuera lo más malo. Entonces, veamos esto. Pero eso sí, existe la incertidumbre, pero al final de esta charla no va a haber incertidumbre. Bueno, o por lo menos va a haber una leve desnublamiento de estas ideas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico electrocardiográfico aquí? Aquí lo tienen, pueden pausar el video, pueden escoger todo el tiempo que quieran y luego lo pueden proseguir. La pregunta es sencilla: ¿tiene taquicardia ventricular o no tiene taquicardia ventricular el paciente? Ustedes me estarán preguntando de la historia clínica, no se las voy a dar porque solo estamos hablando de diagnóstico electrocardiográfico. Y entonces, después de pausar el video, vemos que es una taquicardia AV reentrante antidrómica típica. Típica para el libro, pero no para nosotros, ¿cierto? Bueno, entonces por eso es que queremos repasar esto y lo veremos al final. Entonces, calma, todo va a pasar. Este terremoto vamos a tratar de controlarlo. Entonces vamos a leer el EKG de las 12 derivadas. Siempre es importante ver el EKG completo, no nada de diagnósticos con el monitorcito y no. Todavía no estamos tampoco en la época de la inteligencia artificial para que nos haga todos los diagnósticos. Así que vamos con el EKG de 12 derivadas. Entonces siempre sistemático, siempre recordemos como si estuviera el profesor a la par, pero siempre tratar de hacerlo con la velocidad respecto a la
contexto en que estemos. Así que aquí un poquito más rápido. Entonces, primero ver ritmo, regularidad, frecuencia cardíaca, el eje, duración de intervalos, morfologías y demás. Y si posible, entonces, si el paciente está estable, siempre aprovechemos de hacer esas preguntas adicionales. Pidamos un electro previo, se ve bien, se ve caché y nos puede ayudar con ciertas pistas ver el electrovasal, porque si en el electrovasal el paciente ya tenía un bloqueo de rama fascicular o síndrome de preexcitación, entonces podemos decir que probablemente esto actualmente es una taquicardia supraventricular. Si el electrovasal tenía un QRS morfología idéntica al que estamos viendo en este momento en el contexto agudo del evento supuesto, pues probablemente también es una taquicardia supraventricular. Pero si en realidad ese electro previo era sinusal o era completamente normal, o bueno, y ahora tiene un QRS muy diferente, probablemente es TB, o si el paciente ya tenía signos electrocardiográficos de isquemia miocárdica, entonces probablemente cardiópata isquémico será TB, o que el paciente tuviera fibrilación atrial en reposo y ahora el ritmo que estamos viendo es completamente regular, entonces debemos de pensar que ahora estamos ante TB. Ahora, en cuanto a la frecuencia cardíaca, frecuencias de 150 latidos por minuto casi que exacto, usualmente nos deben de hacer pensar de un flúter conducción 2:1, porque si fuera 1:1 estaríamos hablando de 300 latidos por minuto, así que 2:1 sería 150 y es bastante constante. Es algo para tomar en cuenta si vemos esa frecuencia, es un indicio. Luego, en cuanto a la regularidad, podemos pensar que es una TB si es bastante regular esa frecuencia o puede tener una leve variación, pero no mucha. Si estamos pensando en taquicardia ventricular monomórfica, si eso es lo que estamos viendo o sospechando. Porque si tenemos mucha variación, podría ser una taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular o una fibrilación auricular aberrada. Y otra cosa interesante que no siempre logramos captarlo, porque es difícil captar esa taquicardia ventricular justo cuando está iniciando, a no ser que estamos ya monitorizando al paciente o que el paciente tiene un dispositivo implantado que podemos irlo a ver retrospectivamente, es este fenómeno de calentamiento en donde de pronto empieza a generarse mayor y mayor frecuencia y es algo paulatino, gradual y de pronto cae en este evento de taquicardia de complejos anchos, entonces eso nos hace hablar más de TB. Cuando el inicio es súbito, nos indica más de taqui supraventricular. Ahora vamos a hablar de la morfología. Entonces, ¿de qué es lo que vamos a ver? ¿Dónde es que vamos a querer ir? Bueno, primero vamos a ver una sola derivada. Vámonos primero a la derivada V1 o V1, precordial V1. Esto es del libro de la Asociación Europea de Cardiología que nos recomienda que veamos ese V1 y si el QRS es predominantemente negativo, estamos hablando de un patrón de bloqueo de rama izquierda. Pero si es predominantemente positivo, estamos hablando de un patrón de bloqueo de rama derecha. Ya vamos a ver por qué es importante esto de los patrones. Tiene que ver con reconocimiento de patrones, valga la redundancia. No solo podemos basarnos en este criterio de la morfología, pero nos va a ayudar. Entonces, como podemos ver aquí, al lado derecho de la pantalla, estamos viendo el bloqueo típico de rama del haz de His. Ya hemos visto esto en varias ocasiones y aquí es siempre pregunta para estudiante interno y demás de qué es lo que estamos viendo. Entonces, esto sería un bloqueo de rama izquierda del haz de His. Nótese que no hay Q, por ejemplo, aquí,
y que esto prácticamente es todo positivo, mientras que en este otro podemos ver el Mickey Mouse, que nunca he logrado verlo, o las orejas de conejo, que tampoco he logrado ver, pero nótese cómo este V1, la segunda R, o sea, la R, no la R', sino la R, la segunda de flexión positiva, es la mayor. Y nótese aquí también cómo este QRS en V6 es bastante normal, es prácticamente lo que reconocemos como un QRS totalmente normal, o es lo que cuando vemos un primer electro, esta es la primera imagen que recordamos prácticamente. Bueno, para tal vez hacer esto más fácil de comprender, si usted está exponiéndose entre sus primeras ocasiones a esto de bloqueo rama, piense en esta palabra o en este nombre personal, William Morrow. Entonces las letras del medio, vean que hay una doble L, L es de left y Morrow, R es de right. Entonces en este nombre nos dice cómo se van a ver los complejos y cómo vamos a determinar cuál es ese bloqueo de rama en condiciones normales, sin que tengamos que memorizarnos muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque William es left, ¿verdad? Entonces esto es izquierda. Ahora, ¿qué sucede con este patrón de bloqueo rama izquierda? Bueno, en la primera letra estamos hablando de V1 o V2 y en la última letra estamos hablando de V5 o V6. Entonces, V1 es predominantemente negativo, como dice aquí. V6 es predominantemente positivo, pero esto es V6. Recuerden que esta es derivada, no la hemos mencionado en este caso. Y en Morrow, entonces, en derecha, V1 es predominantemente positivo y, bueno, en V5 o V6 lo que vamos a ver es algo como esto, en derecha. Bueno, esto a mí me ayudó inicialmente mucho a aprenderme esta forma de reconocer el bloqueo, porque pueden ver aquí como Morrow, vean la M, V1, V2 se ve sumamente similar, y luego para V1 recuerdo la W, principalmente William, que es principalmente negativo. Ok, entonces, ¿por qué razón en el bloqueo rama vamos a ver estos fenómenos? Es la misma analogía que les di de las carreteras previamente. Cuando hay un bloqueo, vamos a tener que tomar rutas alternas y esas rutas alternas terminan en más tiempo y más tiempo significa un QRS más ancho. ¿Por qué en bloqueo rama izquierda? Vamos a ver que principalmente es positivo V6, por ejemplo, porque V6 está muy cerca de esta rama izquierda. Entonces, vamos a ver, V6 está viendo el lado izquierdo, o sea, nos vamos a recordar más de donde se generó esa dificultad de paso, o sea, donde duramos mucho más en tratar de transportarnos, básicamente. Y esa misma analogía pueden hacerla para las otras. ¿Por qué V1 entonces es principalmente negativo? Porque V1 está más septal, está más lejos del ventrículo izquierdo o de esa rama izquierda, así que desde lejos estamos viendo cómo está sucediendo el fenómeno allá a lo lejos. Por eso es una deflexión negativa, porque no se está acercando a nosotros, sigue todo estas rutas alternas, pero lejos de nosotros. Y eso mismo lo pueden usar para rama derecha. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más en cuanto a la morfología en el contexto de taquicardia ventricular. Pero para eso tenemos que primero comprender qué es un patrón de bloqueo de rama y cómo determinar en el contexto de taquicardia ventricular, que sabemos que se nos va a alterar mucho más el electrocardiograma, cuál es el patrón general de bloqueo, si es un patrón general de bloqueo rama derecha o izquierda. Entonces ahora sí nos vamos a ir específicamente. Bueno, este es otro método para determinar
cuál es el patrón del bloqueo, que es ver la última deflexión, y si la última deflexión en V1 es positiva, entonces estamos hablando de bloqueo rama derecha, y en rama izquierda, si la última deflexión es negativa, estamos hablando de bloqueo rama izquierda. Ok, entonces ahora vamos a ver este otro lado de la imagen. En este otro lado estamos viendo los criterios morfológicos del patrón de bloqueo que sucede en contexto de taquicardia ventricular. Así que aquí quiero que agreguen un par de ideas que van a hacer que en el contexto de patrón de bloqueo rama izquierda en taquicardia ventricular, una onda R, acuérdense que aquí en taquicardia ventricular todo se convierte al revés de la normalidad, así que si estábamos hablando principalmente de que en el bloqueo rama izquierda usual hay casi que todo es negativo, pues sorpresa, aquí tenemos una R inicial mayor a 30 milisegundos, o la parte inicial muy duradera. El punto aquí es la parte inicial que sea duradera, o una muesca que también nos esté hablando de mucha duración, y un V6 con una onda Q o un QS importante que sea así, o un QR que no vemos en la imagen, que no sale la opción, pero sería una Q grande y una R grande. Entonces acuérdense en que bloqueo rama izquierdo no había prácticamente onda Q, pero bueno, aquí sí, aquí este sí es un criterio para taquicardia ventricular. ¿Por qué les menciono esto? Porque si el paciente tiene alguno de estos criterios, estamos pensando en taquicardia ventricular, pero si no los tiene, entonces estamos pensando en taquicardia supraventricular. Entonces, ¿cuáles son los criterios para rama derecha? Este es tal vez más fácil para aprenderse, y de hecho debía haber empezado por esta, porque los criterios morfológicos en contexto de TB para patrón de rama derecha es que en V1 sea sumamente positivo, o sea monofásico, una onda R monofásica grande, o que las orejitas estas, la segunda sea, no, perdón, la primera sea la más alta, porque cuando es supraventricular es la segunda, como ven aquí, pero cuando es ventricular es la primera orejita, entonces es diferente, tiene una variación. Y en V6, si en V1 era sumamente positivo o monofásico positivo, entonces V6, vean aquí que QS dominante o QR, o monofásico, bueno, aquí puede ser monofásico hasta onda R, pero el punto es que en general hay tendencia más negativo. Entonces, en vez de tener un electro, que les dije que nuestro cerebro usualmente cuando recuerda un electro normal, esto es lo primero que puede probablemente recordarse en cuanto al complejo QRS. Bueno, aquí vamos a encontrar otra cosa, que va a ser una R sobre S menor a 1, o sea, una onda S mayor a la onda R. Entonces esos son los criterios morfológicos para taquicardia ventricular según el patrón de bloqueo que encontremos en ese V1. Luego, ahora vamos a hablar de un criterio sugestivo, que es el eje eléctrico. Recuerden que en general el eje eléctrico normal va desde menos 30 grados hasta los positivos 90. A ver, hay libros antiguos que dicen de 0 a 90. Bueno, en general es por aquí de menos 30 a más 90. Entonces, ¿cuál es el punto aquí importante? Que en general, cuando nosotros pensamos en corazón sano, estamos pensando entre 30 y 90. Bueno, en taquicardia ventricular probablemente el eje no esté entre 30 y 90, porque sabemos que las cosas van a salir muy alteradas. Punto número 2. Cuando pensamos en bloqueo rama derecha de las de His, ¿para dónde creemos que va a estar el eje eléctrico usualmente? Usualmente está normal
o desviado hacia la derecha. Cuando pensamos en bloqueo de rama izquierda del haz de His, ¿para dónde va a estar el eje? Bueno, principalmente hacia la izquierda. Pero cuando estamos ante taquicardia ventricular en general, ¿para dónde? ¿Cuál es el más sugestivo? El eje más sugestivo de taquicardia ventricular, el más loco de todos. Entonces, ¿cuál es lo más alterado o lo más distal a este cuadrante normal? Es este cuadrante. Este es eje extremadamente desviado, que a veces se llama indeterminado, o northwest, o sea, norte y oeste, entre menos 90 y más menos 180 grados. Pero sí, también hay otros criterios. Si estamos con una sospecha de taquicardia ventricular en contexto de un patrón de bloqueo de rama derecha, entonces recuerden que lo normal era ver el eje hacia la derecha en términos normales, pero en taquicardia ventricular es lo opuesto. Entonces el eje va a estar o aquí extremadamente desviado o hacia la izquierda, mientras que en contexto de taquicardia ventricular con este patrón sugestivo de rama izquierda, entonces el eje va a estar más bien o completamente desviado aquí o hacia la derecha. Entonces este son otro punto, es otro punto de sugestión para TB. Ahora, en cuanto a la duración de ese QRS, ya vimos que el QRS tiene que estar encima de 120 milisegundos, pero el tiempo que dure nos puede ayudar al diagnóstico, sí. Entonces, en TB, ¿qué esperaríamos? ¿Que esté normalito o sumamente prolongado? Pues sumamente prolongado. Entre más prolongado, más probabilidad de TB. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que TB nos altera todo más de la cuenta. No estamos viajando por un sistema de conducción normal y estamos viajando fuera de eso, y por eso toma más tiempo las cosas en transcurrir. Entonces, cuando tenemos en el contexto de un bloqueo, un patrón de rama izquierda, ¿verdad? Rama izquierda mayor a 160 milisegundos, estamos pensando en taquicardia ventricular fuertemente. Y si tenemos un patrón de rama derecha, bueno, pues a partir de 140 milisegundos ya hay sugestión importante de taquicardia ventricular. Pero siempre tomar en cuenta que habrán taquicardias ventriculares que van a estar entre los 120 y los 140 milisegundos. De hecho, como para toda regla existe una excepción, que no estamos mencionando las excepciones en esta charla porque haría esta charla sumamente tediosa y probablemente no aprenderíamos nada. Entonces, les puedo comentar que una excepción es que hay taquicardias ventriculares con QRS normal. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso posible? Bueno, eso es si está sucediendo la taquicardia originada muy cerquita del His, o sea, paraceptal o ahí justo a la par del nodo AV, y entonces eso nos puede generar una taquicardia ventricular con un QRS estrecho. Pero recordemos que aquí lo más importante es pensar en todas estas características, sumarlas y tratar de llegar al diagnóstico. Para las excepciones está el subespecialista llamado electrofisiólogo. Entonces, ahora vamos a ver la concordancia. ¿Qué quiere decir concordancia? Es ir a ver las precordiales V1 hasta V6 y ver que todos esos QRS no sean ni R o S, sean nada más R's o sean nada más S's. Entonces, como vemos aquí, según el libro de texto, aquí hay concordancia negativa. Entonces vean, todos van para abajo. Negativo, 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 negativo. Concordancia, eso se llamaría entonces concordancia negativa. Pero, bueno, si ustedes son como yo, aquí esto me llamó la atención y yo diría que esto tal vez es una onda R. Bueno,
pues parece que eso más bien es una muesquita o una onda R, un notch que le agrega al criterio morfológico de posibilidad de que esto sea taquicardia ventricular. Pero por eso les digo, nada aquí es 100% y a veces es difícil llegar a esto porque ya esto nos puede muchas veces hacer pensar que no hay concordancia, puesto que aquí hay una onda R y todas estas otras son ondas S. No, pues en realidad es una mosquita, entonces esto todas estas son S. Así que si hay concordancia negativa, es demasiado sugestivo de taquicardia ventricular, una especificidad de 90% con una sensibilidad del 20%. Mientras que si todas son positivas, o sea, concordancia positiva, que no tenemos la imagen aquí, es bastante sugestivo. No tan sugestivo como la concordancia negativa, pero también muy sugestivo. En cuanto a la disociación atrioventricular, también podemos decir que si presente, casi siempre es taquicardia ventricular. Casi siempre. En realidad, no puedo decir que todo es, no puedo decir siempre, pero esta es una de las que prácticamente siempre. Ok, ¿por qué razón? Porque significaría que los atrios van por un lado y los ventrículos van por otro lado. Así que lo que sea que sea esto, está originado fuera del sistema de conducción normal, esto es ventrículo. Mientras que aquí vemos onda P, aquí hay una onda P que cayó adentro, aquí está la otra, aquí está la otra, por eso hay que medirlas entre sí. Hay que ver el intervalo PR, hay que ver onda P y onda P, onda R, para así decidir si hay disociación o no. Es importante tomar en cuenta que en taquicardia ventricular o a estas frecuencias tan altas, la onda P es sumamente difícil de distinguir y se requiere muchísima experiencia para poder lograr identificarlas. Vean que hasta aquí cuesta un poco identificarlas y estamos viendo esto con un zoom y con flechas demostrando dónde está sucediendo el asunto. Así que otra manifestación de disociación atrioventricular que también es muy específica de esta enfermedad o este hallazgo es esta, latidos de fusión o de captura, que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, y no son muy frecuentes, no son tan frecuentes, ese es un problema. Pero si aparecen son bastante específicas. Entonces, ¿qué quiere decir un latido de fusión? Fusión es que llega el estímulo de la despolarización tanto del atrio de donde haya salido supraisiano con esta activación ventricular y llegan exactamente a la misma vez y generan un complejo que es una fusión entre una activación normal y una activación ventricular. Así que esto que vemos aquí es diferente a esto y este es diferente a prácticamente todos los demás. Este es diferente a este también. Entonces, vean que esto entonces va a ser una fusión, va a ser un punto intermedio entre qué y qué, entre el latido normal y el latido de activación ventricular. Ustedes me preguntarán entonces, pero ¿cuál es el latido de activación normal para que usted diga que este es un intermedio? Bueno, es el latido de captura que estamos viendo aquí. Este latido de captura es la activación normal por el sistema de conducción normal que logró agarrar o logró despolarizar ese ventrículo y generar un complejo normal en medio de este mar de activación ventricular. Entonces, este es un latido de captura y este es un latido de fusión. Ambos nos ayudan a detectar TB. Son bastante específicos, no tan sensibles, y también nos hablan de disociación atrioventricular. Unas cosas adicionales acerca de morfología o un detalle adicional es ver la fluctuación o variación del QRS, ST y la T. Entonces, si hay una variación entre ellas, o sea que usted vea latido a latido y la morfología cambia poquito, varía un poco, entonces estamos ante probablemente taquicardia ventricular.
Mientras que si no hay variación o fluctuación, no tenemos, entonces no tenemos TB, sino lo que tenemos es taquis supraventricular. ¿Por qué razón? Porque cuando se va por la vía de conducción normal, o sea, taquicardia supraventricular, entonces vamos a tener que esta vía fija nos va a generar fluctuación o variación mínima muy pequeña. ¿Dónde vamos a ver más fluctuación o variación? Cuando haya una taquis supraventricular con cambios de frecuencia cardíaca. Ahí sí puede haber, como les menciono, otra excepción, pero aquí estamos hablando de las normas. Entonces, cuando tenemos la vía de conducción normal bypassada, puede haber esta fluctuación o variación. Ahora, esto ya lo vimos en cuanto a los criterios morfológicos, por aquí se los dejo, y ya tenemos suficiente información en la mente, pero esa información ocupamos aterrizarla. En este momento hay mucha información y está desorganizada y vamos a tener que ponerla en práctica. Entonces, aquí el doctor Joseph Brugada, él y su hermano diagnosticaron el síndrome de Brugada, que es una causa importante de muerte súbita en gente joven, usualmente sin cardiopatía estructural. Entonces, eso denota que es un maestro en el área de la cardiología y principalmente en la electrofisiología, y él en el año 1991 hace este flujograma que nos ayuda a ordenar las ideas para detectar si hay o no hay taquicardia ventricular. Como podemos ver, nada es 100%, así que él en algún momento tal vez reportó una sensibilidad de 98.7% con una especificidad de 96.5%, pero al final de cuentas esto se fue a validar externamente y se vio que la sensibilidad era de 79%, especificidad de 43% en 1996, y se vio que eso fue en el 2000, y en el 96 vieron que hasta el 20% de médicos que evaluaban estas taquicardias tenían puntos de vista distintos. Pero bueno, a pesar de esta limitación, ya sabemos que detectar TB no es lo más fácil del mundo, así que por eso sigue siendo una de las principales herramientas que tenemos para hacer el diagnóstico en cualquier libro, en cualquier guía actualizada. Así que debemos tomarla en cuenta y vamos a agregar otra para hacer las cosas más claras. Para fluidez de pensamiento, recordemos esta imagen del niño que lo acaban de castigar, que le quitaron el iPad, bueno, digamos que le quitaron la TV, ahí estaba viendo le quitaron la TV. Entonces le dice la mamá, con solo un sí, te doy la TV, pero tienes que leerlo todo. Ay, 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 entonces tiene que leerlo todo. ¿Por qué tiene que leerlo todo? Porque tiene que ver todo el electro de 12 derivadas. Tiene que ver todo el electro de 12 derivadas, contestar a estas preguntas, y con solo un sí le dan la TV. Si todas son no, tiene el supraventricular. Entonces, estos son los criterios. Uno, ya todos los hemos visto, nada más los vamos a mencionar. Uno es que no haya una precordial que tenga tanto una R y una S, o sea, que todas sean R's o S's, pero que no sean bifásicas. 2. Que el inicio de la onda R hasta el punto más bajo de la S sea mayor a 100 milisegundos en cualquier derivada de V1 a V6. 3. Disociación AB. Y 4. Que cumpla criterios morfológicos de TB tanto en V1 como en V6, que son las dos que tenemos que ver. Si cumple uno, entonces es TB. Si no cumple ninguno, es supraventricular. Y ahora, para no quedarnos solo con esto, porque yo sé que no vinieron solo para entonces vamos a ver a Berekei. Entonces, en el año 2008
se propone este nuevo algoritmo por Berekei, que vean como la maestra le pregunta a Berekei, le va a hacer una pregunta. A ver, Berekei, ¿por qué le pregunta o por qué le dice esto a Berekei? ¿Cuál es Berekei? El que se está cuidando con la mascarilla en esta era de pandemia. ¿Por qué le dice eso? Porque a ver es AVR. Entonces este criterio de Berekei, solo va a haber una derivada electrocardiográfica que va a ser la AVR. Entonces, esos son los criterios. Pero vamos a verlos en una imagen más bonita para la fluencia cognitiva. Entonces, en AVR, si el primer criterio es una onda R inicial dominante, con solo que cumpla una ya es también TB, y si no cumple ninguna es taquicardia supraventricular. Entonces esto nos sirve como complemento a los criterios de Brugada, porque aquí podemos basarnos solo en una derivada que es AVR. Entonces, R dominante en AVR o una R inicial o Q inicial, cualquiera de los dos. El punto es que mida más de un cuadrito de longitud, o sea 40 milisegundos, o que haya una muesca en la porción descendente de ese QRS negativo si es negativo en AVR. Y el quinto, que es el más difícil de comprender si nada más lo leemos, que es el cambio de voltaje en los últimos 40 milisegundos. La relación entre cambios de voltaje en los últimos 40 milisegundos comparado con los primeros 40 milisegundos. Entonces, el punto es que el cambio de voltaje tiene que ser mayor en los últimos 40 milisegundos. Aquí debieron haber tomado tal vez esta línea aquí para que comprendamos mejor, no en otro complejo QRS, pero entendamos que eso está aludiendo a esta línea aquí. Entonces, los primeros 40 milisegundos estamos viendo un cambio de voltaje de un cuadrito, 0.1 milivoltios, no, 0.1, sí, me parece 0.1 milivoltios, mientras que en los últimos 40 milisegundos aquí estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, así que es correcto, este es positivo, así que en este caso se cumple. Bueno, entonces esos son los criterios. Aquí les vuelvo a dejar el electro que les había dejado antes para que ustedes corroboren si este paciente tiene taquicardia ventricular o tiene una taquicardia supraventricular, que recordemos que esto es mucha práctica, y esta tablita me parece genial para tener en la mano para empezar en esto. Y entonces vamos a ver, vamos adelante, que ya tenemos un diagnóstico presuntivo y habrá parte 2. Y lo último que les quería enseñar a las 2:13 de la madrugada es de estas imágenes donde podemos ver este perro. Esto es de una película llamada Togo que vi hoy, que es basada en una historia de la vida real. Ellos en 1925 hicieron la travesía, o una travesía sumamente importante en Alaska, para ir a buscar antisuero contra Corynebacterium diphtheriae, que se estaba esparciendo en el pueblo de Nome, Alaska. Y entonces aquí se ve la relación entre este hombre y su perro, que él era el líder, Togo era el líder de estos perros. Y entonces lo que quiero aludir aquí es que sin este apoyo, ¿verdad?, tanto canino como Homo sapiens, sería prácticamente imposible estar haciendo estas charlas a estas horas. Y eso sería todo. Muchas gracias.